estábamos comentando algunos aspectos de la vida religiosa, según un discurso de Pío XII de 1951, Magis Quam Ineuntis, que hacía referencia a la encíclica Humani Generis, que algunos habían recibido mal. Ineuntem. Magis. Ineuntem, sí, que o Ineuntes. Magis Quam. Sí, Ineuntis. Y este es de 1958, donde hace referencia a lo mismo. Aud mediocri animi. Ya es más cercano a nuestros días, dirigido a los superiores generales de las órdenes y de otros institutos religiosos. Aquí hace referencia también a esta encíclica. Es importante considerarlo porque gran parte de la crisis de la vida religiosa provino del influjo de esta filosofía que él denunciaba en 1958, antes del Concilio Vaticano II. Dice: advertíamos entonces a los miembros de los estados de perfección a no dudar en ningún modo respecto de la eterna verdad y de no acceder a la filosofía existencialista. Por lo tanto, es deber de los que presiden guiar con la mayor seguridad posible y, si es necesario, con mano fuerte, los propios súbditos a la meta de la vida eterna, a través de las vías seguras de la verdad y con mente iluminada, no desviándose ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Como dice el patriarca, de los que en Occidente tienden a la perfección evangélica, el abad no debe ni enseñar, ni establecer, ni mandar, sino lo que está mandado por el Señor. Su mandamiento y su doctrina sean difundidos en las mentes de los discípulos con la unción de la justicia divina. Esto es de la regla de San Benito, capítulo 2. Los superiores de los estados de perfección deben continuamente tomar las normas para dirigir a sus súbditos de la pura fuente de la verdad revelada y de la disciplina del magisterio eclesiástico, y no de lo que suele decirse por parte de la mayoría, ni de lo que es introducido en circulación como el último hallazgo de la ciencia y de la actividad, alejando así las antiguas recomendaciones de los padres. Y por fin, ni siquiera lo que parece más consonante a los hombres que viven en el siglo. Es decir, no tienen que seguir demasiado a los laicos que viven en medio de la actividad temporal, ¿no? Que estos suelen estar imbuidos de ese naturalismo que decíamos que es dañino para la vida religiosa, según el discurso anterior de 1951. Es decir, la norma de la vida religiosa tiene que estar tomada del Evangelio principalmente y consiguientemente de la tradición. Y para esto es necesario alejar sobre todo las doctrinas extrañas a la tradición, como pueden ser algunas filosofías. En esa época estaba de moda la filosofía existencialista, de Sartre, por ejemplo, de Heidegger, etc. Esto lo advierte el Papa en ese momento porque era ya algo difundido que iba a manifestarse poco tiempo después. El Concilio Vaticano II termina en 1968, o sea, 10 años después de esto, que es muy poco tiempo.
Los superiores de los estados de perfección entonces tienen que tomar la norma de la verdad del Evangelio. Y es ciertamente necesario un grande coraje para ir contra los pareceres de la mayoría. Y si el superior a veces consiente parecer un hombre que ha sido superado, ¿cómo podrá conservar íntegra la verdad de Cristo, siempre nueva, pero también siempre antigua? Es decir, si el superior se deja vencer por estas opiniones, por ejemplo de los laicos, de la filosofía, etcétera, moderna, no podrá mantener la integridad de la verdad de Cristo. También respecto de las normas sobre las cuales debe apoyarse la doctrina ascética y el tenor de vida de los estados de perfección, como tratándose de cosa muy grave, advertíamos en la carta encíclica Humani Generis, no faltan hoy los que, yendo detrás de más de lo necesario de las novedades, intentan subtraerse a las directivas del magisterio sagrado y por lo tanto se encuentran en el peligro de alejarse insensiblemente de la misma verdad revelada y de inducir también a los otros al error. Esta es una cita de un texto de 1950. Es ciertamente menos grave el error en la moral que en las cosas de la fe. Sin embargo, ambos errores, a su modo y según su naturaleza, nos llevan a la ruina y sin duda nos sujetan y nos impiden encontrar, como es necesario, el sumo bien. Bueno, en esa época se ve que ya comenzaban errores de moral, pero también de doctrina. Los de doctrina son más graves porque se refieren directamente a Dios. Los de moral se refieren a la conducta humana, es el hombre que tiene que llegar hacia Dios. Ahora, ambos errores finalmente están conectados y alejan de la verdad revelada. La revelación consiste no solo en mostrar cuál es el fin, sino también las operaciones que conducen al fin. Veíamos como en el naturalismo que se difundía se gestaba la ruina de muchos institutos religiosos, de gran parte de la vida religiosa, no solo en los institutos religiosos, sino también en general en la vida cristiana de todo el pueblo de Dios, de la Iglesia, en distintos estados de vida, como vemos actualmente que hay errores morales, hay errores doctrinales y también hay errores prácticos en la conducta concreta. Los superiores adhieran firmemente a la equilibrada y sólida doctrina ascética que fue transmitida por los primeros fundadores y sancionada por la larga experiencia de la Iglesia, y no se alejen de ella por motivo de ninguna novedad. Es necesario, en efecto, que nosotros adhiramos a la verdad, no ya porque ella lleva consigo el consenso de los hombres, sino porque es verdad puesta por Dios en la naturaleza y revelada benignamente a los hombres. Como decíamos hoy, no se trata tanto de mantener un equilibrio, sino de encontrar la verdad. Porque encontrar la verdad y seguir la verdad a veces hace parecer ser desequilibrados. Al juicio común de los hombres. Y sobre todo si se compara la vida religiosa con la vida de los laicos. Aunque sean laicos bien formados, no pueden tener juicio práctico acerca de la vida religiosa.
como sucede en muchos órdenes, ¿no? Pues siempre los religiosos tienen que estar en contacto con los laicos, a veces pedir consejo, pero el criterio final de la vida religiosa debe ser religioso. No pueden seguir a los psicólogos, a los abogados, a los médicos, en todo. En cada cosa según su orden. Claro, si uno no sabe medicina, sigue al médico, pero y cuando el médico aconseja en cuestiones que superan la medicina, ya no se lo puede seguir. Ahora, mucho más sucede en los otros órdenes, en los cuales se trata ya de la verdad misma práctica, como puede ser el consejo de un abogado, como puede ser el consejo, sobre todo, de un psicólogo que trata acerca de la persona. Eso sería recaer por otra vía en el naturalismo práctico. Hay que dejar que haya algunos que contradicen esta verdad. Tal vez por esto cesa de ser verdad y vía que conduce a Dios. Justamente el superior prudente oye o pregunta y escucha con gusto los consejos, medita atentamente y pondera el parecer de los sabios y de los doctos. No se confía ni siquiera de sí mismo, como si el peligro de errar no estuviese siempre presente en todo sobre la tierra. Pero además, en cuanto puede, oídos antes que nada los que la regla les ha confiado como sus naturales consejeros, después de haber orado al espíritu del consejo y considerado atentamente toda cosa, abrace un determinado y seguro parecer y no se enrojezca de imponerlo como se conviene con paterna y humilde firmeza a los súbditos, para que informen con este parecer las acciones y la vida. Como al discípulo conviene obedecer al maestro, así conviene a éste disponer con providencia y justicia toda cosa. Esta es la regla de San Benito, capítulo 3. Por supuesto, como decíamos hoy, el gobierno superior no abarca todos los aspectos de la vida, porque lo más importante es la vida personal de relación con Dios. Entonces, el gobierno superior se dirige al ordenamiento de la vida externa, principalmente. Por supuesto, la vida externa está al servicio de la vida interna, pero no puede extralimitarse en ese sentido. Y el Papa en el texto anterior advertía sobre este peligro, porque de esta manera se cae en un mecanicismo, decía él, que considera a las personas como si fueran cosas y las trata en modo comercial, y además como si fueran parte justamente de una máquina. Todas las personas estarían al servicio de la máquina. En realidad es al revés. La vida religiosa está al servicio de la perfección personal, y por la perfección personal se logra el adecuado funcionamiento interno, espiritual de los miembros de una comunidad. Decía, no es lo mismo que una familia. El que es religioso no tiene que buscar lo mismo que encontrar en su familia, porque la vida religiosa, desde el punto de vista natural, exige más desprendimiento, pero debe tender a ser como la vida de la familia, en lo que la familia tiene de perfecto. O sea, aquello para lo cual ha sido elevada al orden sobrenatural por Dios. No se aleje, por lo tanto, nunca de vuestra mente, sea lo que fuere lo que se diga a alguien, al cual el yugo de la obediencia religiosa parece demasiado grave para ser impuesto a los hombres de nuestro tiempo, que el deber del superior es el de guiar a los súbditos con humildad, con la humildad y la caridad de Cristo, y que Dios juez pedirá cuenta de las almas, no solo a las personas singulares, sino también a aquellos a las cuales las ha confiado. Cita de nuevo la regla de San Benito. Sepa con certeza que en el día del juicio
deberá rendir cuentas al Señor de todas aquellas almas de los hermanos que han sido puestas bajo su cuidado. Aquí el Papa advierte sobre esto porque se veían ya signos de que la vida religiosa se iba desorganizando y desvirtuando por el influjo de las malas filosofías, porque la filosofía afecta de raíz a la vida religiosa en cuanto afecta el pensamiento, del cual deriva toda la acción práctica en la cual consiste la vida religiosa. Todo depende del pensamiento. Si la formación es mala, por ejemplo, porque está influida por filosofías que son incompatibles con la fe, se desvirtúa toda la vida religiosa, aunque exteriormente permanezca, por lo menos por un tiempo, el hábito de la piedad, pero solo de modo externo. Esa piedad no corresponde al interior del alma. Eso ha sucedido después de este tiempo en que hablaba el Papa, de una manera muy intensa, por muchos años y de un modo muy difundido, hasta llegar a nuestros días. Entonces, como decíamos, primero se afecta la inteligencia, después se afecta la vida práctica en lo propiamente religioso, y después se afecta también la vida moral, en el orden natural. Cuando se afecta la vida moral en el orden natural, ya la vida religiosa se convierte en meramente aparente. Entonces la vida religiosa es más factor de corrupción que de perfeccionamiento. Y en ese sentido es mejor para mucha gente que no sea religiosa, sino que acceda al matrimonio. Por eso ahora hay pocas vocaciones religiosas en muchos lugares, porque Dios los preserva de muchos males de esta manera. Con el correr del tiempo y presentándose en la Iglesia nuevas necesidades, surgieron, esperamos bajo la guía del Espíritu Santo, diversas formas de vida de perfección. Algunas exigen una cosa, otras otra cosa de parte de sus miembros. A los monjes se proponen cosas diversas que a los clérigos regulares, así como a los religiosos y a los miembros de los institutos seculares que han surgido desde hace poco. Hay, sin embargo, una cosa común a todos y que será siempre la misma. Quien quiera que intenta ir hacia la perfección, es necesario que se retire y se separe de este mundo. Y de hecho, según las exigencias de la propia vocación divina, o al menos con el afecto. Decimos de este mundo, respecto del cual el Señor y el Maestro nuestro advertía ya a sus discípulos diciendo: no sois del mundo. Y el apóstol predilecto decía: todo el mundo está fundado sobre el maligno. Esto es en la primera carta de Juan 5. Y el doctor de las gentes decía: para mí el mundo está crucificado y yo para el mundo. Esto se vive de distintas maneras, no significa un alejamiento de la realidad temporal siempre y de la misma manera, pero sí significa un alejamiento afectivo de lo que el mundo considera, entendiendo por mundo el modo de vivir corriente de los hombres, cuando no se funda directamente sobre la búsqueda del fin último sobrenatural. Quien quiere vivir para el Señor y servirlo íntegramente debe, por lo tanto, separarse plenamente con el afecto del mundo. El Señor, en efecto, es tal que si no se sirve a Él solo, no se lo sirve perfectamente. Qué bien creado, en efecto, puede ser paragonado, no digamos igualado, a la divina perfección. Quien no purifica su propia alma y no la conserva purificada de la soberbia del mundo y de su multiforme concupiscencia, ¿cómo podrá subir a Dios con las alas de la libre caridad y vivir unido a Él?
unido no solo tanto con la íntima unión que llamamos gracia santificante, sino también con el fervor de la caridad que es propio de quien tiende a la perfección. En la vida religiosa es necesario este doble aspecto, o sea, mantener la gracia santificante, cosa que no se podía dar por descontada, como se vio después de este tiempo, y el fervor de la caridad, o sea, que la gracia empuje a ciertas obras intensas, no solo desde el punto de vista interno, sino también externo. Esto es propio del fervor de la caridad. Entonces, para que no se apague la vida religiosa hay que usar la gracia de esta manera, la gracia que ya se tiene. Por eso las comunidades, cuando no son fervorosas, entran rápidamente en decadencia. ¿Qué hombre, partícipe de la debilidad que lleva consigo el pecado del primer hombre, si no es un privilegiado, sostenido por la gracia de Dios en modo no común, podrá permanecer del todo inmune del afecto de las cosas terrenales, si cada tanto, o más bien seguido, no se separa realmente de algún modo de ellas y no se abstiene enérgicamente de ellas? Bueno, por eso Dios permite tribulaciones de muchas maneras, cuando no es posible una separación efectiva en todos los aspectos, porque hay distintas vocaciones en la Iglesia que comportan de muchas maneras el contacto con la realidad temporal. Pensemos en el oficio de los obispos, de los sacerdotes, que están en contacto con la gente, que tienen que acercarla a Dios. Este contacto impide una separación externa, pero tiene que haber una separación interna, que debe repetirse. Y para que exista esta separación interna no hay que huir de las dificultades que se puede tener. O sea, hay que buscar siempre la verdad, no solo teórica, sino también práctica. Buscando la verdad práctica, que significa cumplir la voluntad de Dios en las distintas circunstancias, se va al encuentro de muchas dificultades. Y esas dificultades ayudan a la misma separación del mundo, que a su vez impulsa a acometer obras espiritualmente superiores. Ninguno, excepto por una obediencia que le ha sido confiada por oficio en la Iglesia, puede gozar de todas las comodidades de las cuales abunda este siglo, alegrarse de las alegrías y los gozos de los sentidos que el mundo ofrece largamente y abundantemente a sus secuaces, sin perder algo del espíritu de fe y en la caridad hacia Dios. Más aún, quien se retarda en una larga relajación, en una ancha relajación, insensiblemente se aleja del propósito de santidad y se pone en el peligro de entibiecer a veces el fervor de la caridad y la misma luz de la fe, en modo tal de precipitar miserablemente desde el excelso estado hacia el cual tendía. O sea, la decadencia en la vida religiosa es muy rápida, porque la vida religiosa está proporcionada al fervor de la caridad. No puede mantenerse sin el fervor de la caridad. Sobre todo la vida religiosa entendida en el sentido moderno, o sea, de los últimos siglos, en los cuales ha habido un desarrollo del orden temporal muy intenso. Hay otras formas de vida religiosa de siglos anteriores que estaban más proporcionadas a la conversión, como se ve en los autores medievales, por ejemplo. El Santo Tomás también habla en ese sentido. O sea, la vida religiosa entendida estrictamente como estado para tender a la perfección. La vida religiosa en el sentido moderno, actual, de las circunstancias contemporáneas, exige ya más perfección.
Por supuesto que hay variedades de reglas y de carismas y de finalidades, pero en general la evolución va en este sentido. Vuestros criterios de juzgar, sea las doctrinas y las opiniones que las cosas que se deben hacer, deben ser diversos de los de este mundo. Diverso el modo de comportaros, diverso el modo con el cual buscáis influir sobre los hombres. Vuestras normas para juzgar y valorar las cosas se toman del Evangelio del Señor y de la doctrina de la Iglesia. En efecto, plugo al Señor salvar a los creyentes a través de la necedad de la predicación. La sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, y por tanto nosotros predicamos a Cristo crucificado. No solo no se debe imbuir la mente con el veneno que proviene del contacto continuo con las cosas de este mundo, sino que se la debe nutrir diligentemente con la lectura y la meditación de las cosas de Dios, con el estudio de la Sagrada Doctrina, con la familiaridad con los escritos de los antiguos y modernos autores que se distinguen por su firme fe y segura piedad, para que se pueda gustar lo que es recto, o sea, para generar un conocimiento por connaturalidad de lo que es conforme con el Evangelio y lo que es disconforme con el mismo. Este criterio debe alimentarse con el estudio, con la meditación y con el consejo, sobre todo cuando se trata del orden práctico y más todavía del apostolado. En este sentido, debe alimentarse del consejo de los sacerdotes que tienen recta concepción, que son los encargados por Cristo del apostolado. No puede depender de los criterios de los laicos, por ejemplo, que tienen colegios, que tienen instituciones, etc. Normas similares de obrar deben ser observadas por vuestros súbditos. Ellos no pueden anhelar lo que gusta o lo que deleita, y ni siquiera la comodidad, sino solo Dios, que no pueden encontrar sino en la asidua mortificación de los sentidos y de la voluntad. De la voluntad antes que nada, con la humildad y la sumisión de la obediencia, de los sentidos con la austeridad de la vida y la espontánea aflicción del cuerpo. Sin estos medios, que están recomendados en las páginas del Antiguo y del Nuevo Testamento y en toda la tradición eclesiástica, en vano el alma cristiana se ilusiona de llegar al amor de Dios y del prójimo. Esto se da de muchas maneras, se da con la penitencia, se da con las tribulaciones apostólicas, y en esta época también simplemente con la vida cristiana recta, que comporta muchos problemas, incluso dentro de la Iglesia. O sea, buscar siempre la verdad, no hacer política eclesiástica, sino buscar la verdad teórica y la verdad práctica. ¿No es tal vez verdadero que las razones por las cuales podéis influir sobre los hombres y conducirlos a Dios, que es su fin último, son diversas de las que la mente abandonada a sí misma estima eficaces? Esto se aplica especialmente al apostolado. Uno piensa que hay unos medios y en realidad los que conducen a Dios son otros medios, porque la eficacia del apostolado depende de la gracia divina que Dios infunde y que crece instantáneamente cuando Dios la infunde. Como enseña Santo Tomás, la gracia no crece continuamente por todos los actos pequeños que hacemos. La gracia crece de golpe. Está preparada por el uso de la gracia anterior, es decir, por el fervor de la caridad que se ha recibido anteriormente. Pero la gracia no es el fruto de pequeños esfuerzos que se van haciendo. Es fruto del don de Dios.
De otra manera se cae en una concepción naturalista, como los que piensan que la gracia supone la naturaleza y que por tanto es necesario primero establecer el orden natural para que después venga el sobrenatural y el de la gracia. No es así. Eso no significa, sin embargo, que no deban establecerse firmemente las virtudes naturales, como dijimos antes, pero ese firme establecimiento de las virtudes naturales, que es garantía de que la vida religiosa es auténtica, proviene de la misma gracia. El así llamado apostolado se basa exclusivamente sobre la necesidad de la gracia preveniente que abre los oídos y dilata el corazón de quien escucha, de la gracia coadyuvante, sin la cual ninguno puede operar el bien que lleva a la salvación y ninguno puede perseverar en él. Las vías del Señor no son las vías nuestras, no siempre la fuerza de empujar los ánimos a la fe y a las obras de la salvación se encuentra en las palabras persuasivas de la sabiduría humana, sino en la manifestación del Espíritu y de la virtud, en aquella manifestación llena de misterio a través de la cual, desde la simple sinceridad, la caridad y la fortaleza del creyente surge una admirable eficacia para persuadir los ánimos y conducirlos a Dios. Por eso muchas veces Dios permite que los apostolados no tengan éxito, para que entendamos que el éxito no viene de nosotros, sino que viene de Dios. En general sucede que tenemos pocos frutos del apostolado, pero si perseveramos en la vida interior y en la fidelidad a la verdad teórica y práctica, el fruto del apostolado viene de otra manera en otro momento, con lo cual se manifiesta que principalmente depende de Dios y no de nosotros. No de las cosas nuevas e insólitas que el ingenio humano piensa cada día los hombres están llevados a cumplir el bien, sino de la virtud, escondida a los ojos del mundo, a los ojos de los hombres, de la gracia y de los sacramentos, especialmente de la penitencia y de la Eucaristía. Además, si uno no se separa al menos por un cierto tiempo del mundo, y más aún casi cada día no se da a un poco de reposo para meditar con mente serena y piadosa las cosas divinas en unión con el espíritu de la sabiduría, no será tal vez invadido por esa fiebre inquieta y muchas veces estéril, dicha o llamada fiebre de la acción, más aparente que eficaz. Bueno, este es uno de los defectos que estaba en la vida religiosa ya antes del Concilio Vaticano II y que después produjo muchos males. Fiebre de la acción, o sea, es una persona que está agitada porque permanentemente está realizando operaciones externas e incluso internas. Tiene que dedicarse al reposo de la contemplación cada día, no de vez en cuando, cada 2 años, sino cada día. O sea, tiene que tener un ritmo de vida que no sea febril. Como se habla de la actividad febril en la sociedad moderna, ¿no? Que todo el mundo corre para todos lados, no se puede ir a ninguna parte, está todo lleno de autos por todos lados. Esa es la actividad febril. Todos corren y no van a ninguna parte, porque cuanto más corren, menos perfección espiritual hay en el mundo, ¿no? Cada vez se corre más y cada vez hay menos perfección espiritual. Y eso contagia a los religiosos y por lo que se ve también a los sacerdotes y a los obispos que caen en estos defectos, sobre todo a los argentinos, ¿sí? Que tienen más tendencia a esta actividad desordenada, por lo que parece.
por algunas circunstancias particulares se fueron dando aquí. A fin que además vuestros hijos puedan vivir en aquella paz y serenidad de ánimo que ayuda grandemente para la justa valoración de las cosas divinas, vuestros fundadores, sobre la antigua tradición de la Iglesia, nacida según la verdadera sabiduría del Evangelio, sobre el ejemplo de los padres del desierto, les han dado la disciplina y la observancia religiosa con la cual, si bien sea diversa en los varios institutos según su diverso fin, la cual se volvió obligatoria para todos. Esta necesidad, según el fin que os proponéis, surge de la misma naturaleza humana debilitada por la herida original. Su eficacia para conseguir la perfección de la vida cristiana está demostrada por la antigua y también moderna experiencia duradera. Su santidad está exaltada perpetuamente por la Iglesia con las palabras y con los hechos. Aquí se refiere a la tradición de las órdenes religiosas antiguas que siguió durante la Edad Moderna de muchas maneras, continuando esa tradición. Y advierte, en cambio, contra las novedades que eran muy recientes en ese momento y que eran alarmantes, sobre todo desde el punto de vista intelectual. Tenía razón el Papa, porque después se iban a ver las consecuencias poco tiempo después. La observancia que la vida en los estados de perfección está impuesta por la regla fue siempre dura para la naturaleza humana, inclinada a la relajación, y lo es todavía más para los hombres de nuestra edad, que están acostumbrados, antes de entrar por la vía de la perfección, a una vida bastante libre. O sea, en la Edad Media la vida no era libre. O sea, los que se hacían religiosos antes tenían también obediencia, porque estaba el señor feudal, había muchos niveles en la sociedad y tenían que obedecer en todos los niveles, no podían hacer lo que querían. En cambio, en la Edad Moderna los hombres se hicieron libres, lo cual es ciertamente un bien, pero hace que ciertos aspectos de la vida religiosa sean más difíciles que en otras épocas. Eso hace también, a su vez, que la vida religiosa en cierta manera cambie de configuración y requiera mayor perfección ahora que antes. O sea, la vida religiosa en esas circunstancias diferentes podía ser más directamente dirigida a la conversión, al progreso espiritual poco a poco, por etapas, durante toda la vida. En cambio, ahora la vida religiosa requiere ya una madurez superior, porque la separación respecto del mundo es más neta, es más evidente desde el punto de vista interior, no tanto desde el punto de vista exterior cuanto desde el punto de vista interior, o sea, con el afecto. Sin embargo, no es lícito por esto hacer hoy o tener hoy menos en cuenta y tanto menos abandonarla, porque si en las cosas no esenciales la veis adaptada a las fuerzas de los que se acercan, aun si en las cosas no esenciales la veis adaptada a las fuerzas de aquellos que se acercan. Como una vez, así también hoy vale cuanto escrito en el libro de los Proverbios: observa la disciplina y no la abandones, custódiala, porque ella es tu vida. Lo que el autor inspirado dice que de la disciplina que uno libremente se impone, no vale tal vez
para la que uno acepta y promete observar con la profesión de una vida más perfecta. Los que quieren conseguir la vida eterna deben entrar por la vía estrecha, para que no conduciendo una vida conforme al propio arbitrio y no obedeciendo a los propios deseos y placeres, sino caminando según el parecer y la voluntad de otro, en los lugares de vida común deseen tener como cabeza un abad. Esto es de vuelta a la regla de San Benito, que está en la base de todas las formas de vida religiosa occidentales. El orden de la obediencia, entonces, está para asegurar lo propio de la vida religiosa. Y lo propio de la vida religiosa es lo que se refiere a la disciplina común. Eso es lo principal. O sea, la interacción entre los religiosos. Esto es lo que ordena la regla. Y cada regla se configura de una manera diferente según las tradiciones, los carismas, los dones, las circunstancias, etc. Entonces, la función del abad o del superior es la de establecer la vida religiosa de manera ordenada para que todos puedan alcanzar la finalidad misma de la vida religiosa. Pero el abad o el superior religioso no es un director espiritual, no abarca todos los aspectos de la vida, no es el que dirige el apostolado, es el que ordena la vida religiosa en lo práctico. Lo que sí, padre, eso es generalmente, o son diferentes concepciones del superior. Generalmente en la vida monástica, sobre todo en San Benito, el abad va mucho más allá. Sí, el abad es un padre espiritual. Y no solamente padre espiritual, incluso es hasta el mismo, es como la figura de Cristo. Incluso ahí dice en la regla, el abad es Cristo. Sí. Eso le da al abad, y eso es propio de toda la tradición monástica, que justo es la nuestra, que el superior como que va mucho más allá de ser, porque es más jesuita, eso de ser más como un, entre comillas, director de empresa, o sea, como dirigir nada más que las relaciones externas. Y el superior en eso es como que no es que vaya más allá, sino que el monje tiene que tener la libertad siempre de poder abrir el corazón al abad. Y el abad tiene gracias especiales en esa guía, sin presionarlo nunca, porque el código incluso dice que tiene que ser así, sin presionarlo ni forzarlo a la apertura de corazón, pero siempre darle un ámbito que el monje, si quiere encontrar en su abad, hasta por ejemplo San Benito dice estrellar todos los malos pensamientos para que el abad pueda ayudarlo a discernir, o sea, es propio como de una cierta tradición monástica que va un poco más allá. Es más quizás de otra concepción el que es nada más de dirigir las relaciones externas o el orden externo de la comunidad. Como que eso es un poco, no respondería tanto a una tradición monástica que sí a la regla de San Benito y otras reglas monásticas, por ejemplo la de San Basilio. O sea, hay otras reglas que también el mismo Doroteo y Dositeo, o sea, como que siempre va que el abad es, si bien tiene la libertad del monje, el abad es más que el que dirige las relaciones externas y la vida externa de la comunidad. Por eso él dice, se le pedirá cuenta del alma de ese monje. O sea, son almas encomendadas al abad. Sí. Y él tendrá que responder por esa alma. Y justo nosotros tenemos un poco esa tradición, nunca forzando, porque además el código dice que no se puede como ni forzar y que cada uno tenga libertad, pero hace nuestra tradición eso. O sea que la relación del superior con el hermano es más que externa, es un poco más que externa. Bueno, la evolución de la vida religiosa en Occidente fue distinguiendo gradualmente los dos órdenes, y lo fue distinguiendo por una necesidad real, porque en las circunstancias que se fueron generando crecientemente era que cada vez más necesario. Y de hecho hoy es todavía más necesario que antes, ¿no? Pensemos en tantas congregaciones religiosas que están en situaciones verdaderamente difíciles.
Si no hubiese esa distinción, no solo congregaciones de vida activa, también monasterios. Sí. Si no hubiese esa distinción, la vida religiosa sería realmente más, como dice Santo Tomás en la Suma, un medio para impedir la perfección que un medio para alcanzar la perfección, ¿no? Además, en toda la evolución teológica posterior se fue aclarando cada vez más la función apostólica, porque la vida religiosa no es solamente, como está configurada en Occidente, una vida dirigida a la perfección individual. Es también una vida apostólica. Y en la vida apostólica, la cabeza es siempre el obispo y el sacerdote, porque no existe apostolado de otra manera. Ese es el orden de la Iglesia, porque el sacerdote y el obispo representan a Cristo, que envía a los apóstoles. Entonces, eso no está en la naturaleza misma de los sacramentos y en la naturaleza misma de la Iglesia. Ahora, las diversas comunidades se van configurando de manera tal que ayuden a la vida espiritual, por supuesto, porque ese es el fin mismo de la vida religiosa. Pero el superior religioso no es por naturaleza un director espiritual, ni siquiera en los benedictinos. Y esa evolución en la tradición es algo que ha sido generado y reconocido por la Iglesia misma, ¿no? Ahora, por supuesto, si uno quiere tener por director espiritual al superior del monasterio, al abad, lo puede tener, eso está claro. Pero esa distinción que se fue generando de modo creciente en Occidente y que fue recogida por la legislación canónica, corresponde a un aspecto legítimo de la vida de la Iglesia, que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas, ¿no? Entonces, de esa manera se fue distinguiendo cada vez más lo que corresponde a la vida religiosa en cuanto un medio para alcanzar la perfección, y lo que corresponde a la vida de la propia persona. O sea, la vida de la propia persona nunca está en manos de otro, ni siquiera del sacerdote, del obispo, ni del director espiritual. La vida de la propia persona corresponde a la relación íntima de cada uno con Dios, ¿no? Porque solo Dios puede entrar en lo profundo del alma. Nadie puede entrar en lo profundo del alma de otro, sino en cuanto el otro lo manifiesta y en cuanto alguien está movido por el Espíritu Santo, ¿no? Pero eso ya corresponde al orden de la vida justamente espiritual en el sentido estricto del Espíritu Santo. No puede ser regulado en una vida comunitaria, porque sería apagar el Espíritu. El Espíritu sopla como donde quiere y como quiere. Entonces la vida religiosa no puede sustituir la acción del Espíritu Santo con las ideas del superior e incluso con las intuiciones espirituales del superior. No solo del superior, estrictamente hablando, ni siquiera del sacerdote y del obispo, que tienen esa función, o sea, de ser cabeza de la comunidad, ¿no? En la vida religiosa hay cabeza de la comunidad de distinto tipo, y esto corresponde a la naturaleza justamente de la sociedad religiosa, que tiene aspectos naturales que son elevados por la gracia. Toda sociedad requiere una cabeza, porque si no, no puede alcanzar sus fines. Pero la cabeza de la comunidad no es cabeza en todo. El único que es cabeza en todo es Cristo, porque Cristo es persona divina. Entonces solamente podemos obedecer absolutamente en lo interior a Cristo, que es persona divina. No solo obedecerlo, sino seguir sus consejos. Que eso, claro, padre, en la vida monástica, en los orígenes, la figura del director espiritual formalmente no aparece, pero es porque... No aparece.
el abad o el anciano, o quien ejercía la autoridad en el monasterio, más que llamarlo superior, como actualmente u otras corrientes lo consideran, era padre espiritual. Claro, era un padre espiritual. Y al ser padre espiritual... era un anciano que vivía en el desierto y después se juntaban otros alrededor. No, o inclusive cuando ya se conformaban con monasterios y había vida común, el padre espiritual era el abad, o sea, estaban los padres espirituales, pero el abad o el superior era padre espiritual y también debía dirigir el orden externo de ese monasterio. Pero como padre espiritual, pasa que la concepción de obediencia, que me parece que es más cercana también a lo que plantea el Evangelio, no hasta por una cuestión cronológica, más cerca de la pureza de la doctrina evangélica. El abad o el superior como padre espiritual exigía una relación en la cual el monje, como lo consideraba padre espiritual, no era que debía rendirle cuentas, sino que había una relación filial. La obediencia suponía y exigía de suyo una relación de paternidad y de filiación. Y en ese contexto es que el superior o el abad también podía no intervenir, pero sí guiar, ¿no? Hay una frase de los monjes, que la toma después de Doroteo de Gaza, que dice: ata tu alma a la barca de tus padres y te salvarás. O sea, pero siempre respetando la libertad. Pero es porque se daba todo en un contexto de una relación, sobre todo en el monacato oriental, que está tomado de los griegos, en una relación de maestro-discípulo. Claro. En el monacato ese maestro-discípulo pasa a ser padre-hijo. Entonces el abad es padre espiritual y él se tiene que dar la paternidad y la filiación. Claro, y pero eso eso... es lo que era, en ese contexto se vivía la obediencia. Claro, pero hay que distinguir entre obediencia, en el sentido propio del término, y docilidad, que corresponde a los consejos, porque Cristo no solo da preceptos, da también consejos, y los consejos son acogidos libremente. Entonces, cuando no se distinguen adecuadamente los dos órdenes, como sucede muchas veces, se tienden a confundir los consejos con los preceptos. Entonces parece que cada consejo del superior es un precepto y que se requiere obediencia a este precepto, y no es así. O sea, los preceptos son órdenes prácticas, que no son de cumplimiento libre, son de cumplimiento obligatorio. Y eso es así ya en el Evangelio. La obediencia también supone docilidad y libertad. Sí, por supuesto, la obediencia supone docilidad y libertad, pero el cumplimiento es libre y al mismo tiempo obligatorio. O sea, cuando hay una ley del Estado es de cumplimiento libre porque uno la tiene que querer cumplir, pero es obligatorio cumplirla. Y lo mismo sucede en la ley de la Iglesia y, antes que nada, en los preceptos que están en el Evangelio. El Evangelio de Cristo establece preceptos. Amar a los enemigos no es solamente un consejo en ciertas circunstancias, sino que es un precepto. Hay circunstancias en las cuales es obligatorio amar a los enemigos. En algunos aspectos es un consejo amar a los enemigos, en el modo de hacerlo externamente, en las manifestaciones de afecto, etcétera, y eso finalmente lo indica el Espíritu Santo. Pero ya en el Evangelio está la distinción entre los preceptos y los consejos, lo cual es propio de la ley evangélica, que es ley nueva, justamente por eso tiene consejos. La voluntad de Dios se manifiesta también en los consejos, no solo en los preceptos. Mucho más sucede eso en la relación entre los superiores y los súbditos. Tanto es así que las mismas leyes del obispo, que tiene la autoridad suprema en la Iglesia, son obligatorias cuando hay un precepto escrito. O sea, si no hay precepto escrito, no hay desobediencia de alguien. No solo tiene que estar escrito, tiene que estar notificado, y si no recibe la cédula, tiene que estar con dos testigos y no sé qué, una serie de condiciones formales para que haya obediencia en el sentido estricto.
Si se confunde la obediencia con el cumplimiento libre de los consejos, se cae en toda una serie de deformaciones espirituales que han arruinado la vida religiosa después del Concilio Vaticano II, y antes también, por lo que se ve, ¿no? Porque se presta a muchas deformaciones eso. Se presta a caer en el subjetivismo. El subjetivismo de sujetar la voluntad a un superior del cual no se entiende por qué obra de esa manera, y generar sucesivamente el resentimiento, que es lo que ha efectivamente sucedido, ¿no? Por eso la evolución que se ha dado en la vida de la Iglesia, que está reflejada también en el ordenamiento jurídico, es algo que procede de la misma vida de la gracia que viene del Espíritu Santo, ¿no? Entonces hay que atender también a eso. Y tiene su fundamento teológico, ¿no? El fundamento teológico es la distinción entre el sacramento del orden y la organización en la vida de los fieles, que puede darse de muchos modos de distinta naturaleza. Esa es la distinción radical que hay, ¿no? Además, todas las formas de vida cristiana, no solo religiosa, están al servicio de la perfección personal, que es lo que señalaba el Papa en el texto anterior, ¿no? Y esa perfección personal no se puede alcanzar cuando todos los aspectos de la vida interior están regulados externamente. Por eso se fue generando la distinción entre el fuero externo y el fuero interno, que es un real progreso. Cuando el superior manda algo, ya sea por precepto o consejo, contrario a la ley de Dios, o sea, bueno, pero entonces ahí directamente la orden no existe, eso es solo aparente, ¿no? Por eso, o sea, o hace una interpretación subjetiva de las reglas, de la regla propia de la congregación, uno no está obligado a la obediencia. No solo no está obligado a la obediencia, sino está obligado a no obedecer, a no someterse en conciencia. Lo que pasa, me parece que también hay que tener en cuenta que justo en la vida consagrada hace voto de consejos. O sea, ciertos consejos evangélicos que no son obligatorios porque no son preceptos, sí, se hace voto. Entonces entra una cierta obligación en los consejos. ¿Cómo voto? O sea, voto de pobreza, castidad y obediencia. Sí, que son consejos evangélicos. Que son consejos. Entonces uno se liga a consejos más fuerte que que el que no tiene los votos hechos sobre los consejos. Entonces, sí. Es como decir que en el caso de en lo evangélico, es decir, propone seguir el consejo de Cristo, que es la pobreza o la obediencia. Claro, pero me refiero que ahí en cuanto a nuestro Señor, en cuanto al evangelio, lo evangélico que usted recién decía, y eso que no todo en el Señor es precepto, sino está bien, está la distinción entre preceptos y consejos. La vida religiosa se obliga a seguir, o sea, a los vínculos, a un vínculo más estrecho y una cierta obligatoriedad con respecto a los consejos, no a porque el voto es sobre algo mejor, posible mejor. Eso extendido en el ámbito después de la vida, de la propia vida consagrada, es como que también se obliga en ese consejo, por ejemplo, de obediencia o de castidad o de pobreza, como que siempre va como más allá, como una exigencia más grande, que uno se obliga a algo más que el precepto. Consejo, claro, bueno, eso es justo la obediencia, que uno se obliga a seguir la regla bajo la guía de un superior. Uh-huh. Sí. Eso es justamente la materia del voto, ¿no? Uh-huh. O sea, uno sigue libremente el consejo de Cristo, de la castidad, de la pobreza, entendida de un modo determinado, porque no es pobreza en sentido absoluto, que no voy a comer o no voy a tomar agua, es la pobreza entendida en un determinado sentido,
según una determinada tradición, en un contexto, que está aprobada por la Iglesia, o considerada razonablemente por la mente del sujeto. Pero uno no hace voto de seguir todos los consejos del superior. Hace voto de seguir todas las órdenes legítimas del superior. Y eso es por consejo de Cristo. Y uno hace voto de castidad, porque podría casarse si quiere, decide no casarse, entonces hace voto de castidad. O uno podría tener una profesión y ganar su propio dinero, bueno, hace voto de pobreza, entonces no tiene su profesión, es pobre según las distintas modalidades de la vida religiosa, lo cual supone tener bienes en común fundamentalmente, en vez de tenerlos en propiedad, o por lo menos usarlos a libre disposición, ¿no? Padre, pero no puede ser. Pero si se confunden los consejos con las órdenes, la vida religiosa se hace insoportable, porque al superior se le puede ocurrir cualquier cosa. O sea, si es santo, bueno, se le ocurren cosas buenas, pero a veces no es santo en todo. Entonces, si se le ocurre otra cosa, porque yo tengo que seguir siempre el consejo de lo que se le ocurre a él, no es así. Si no, todos los sacerdotes de Merlo tendrían que seguir los consejos de Vargalló, pero no sé dónde irían a parar. No, él es el obispo. El superior gobierna, ejerce su función de superior de acuerdo a las constituciones o a la regla propia, Sí. Cosa que un obispo no tiene una regla, por favor, tiene la regla del evangelio, Pero la obediencia una a la regla religión es para lo diferente práctico. de los clérigos, como el voto de pobreza. Sí, es diferente, pero al obispo están sujetos todos, también los religiosos, ¿no? Es superior, es mucho más superior que cualquier superior religioso del obispo. No, eso no se discute. Porque es superior en virtud del sacramento del orden. Sí, eso, sí, yo lo que iba era que cuando usted puso el ejemplo del obispo y dijo, bueno, si es por eso los sacerdotes de Merlo deberían... Los sacerdotes, los fieles y los religiosos, Claro. todos, porque el obispo es la cabeza de todo. El superior religioso ejerce su función de superior, su tarea, su misión de superior, rigiéndose y también dando cuentas y sobre, o sea, su función y su misión de superior está cimentada y hecha hunde sus raíces en una regla. Sí. Y el obispo tiene que seguir la regla del Evangelio. Claro, pero me parece que... No solo del Evangelio, todo el derecho canónico, toda la regla, legislación que hay. Sí, digo lo mismo, toda regla monástica o religiosa también hunde sus raíces en el Evangelio, pero es como que están más pautadas. Pero justamente por eso, porque están más pautados en los detalles, no puede depender todo del superior en su comunidad. Eso es otra cosa, por supuesto. La letra y el espíritu de la regla. Exactamente, eso sí. Pero el sentido de la vida religiosa está justamente regulado. O sea, tiene una finalidad que es bien clara. Porque si no se corre el peligro de que cada superior religioso desvirtúe según su concepción, cosa que ha sucedido efectivamente, no es un peligro teórico, sucedió, sigue sucediendo. Claro, cuando ha sucedido se abrió de la regla, de sus constituciones, de las reglas de la congregación a la cual pertenecía, o se abrió porque hizo una interpretación subjetiva o quiso introducir. Y sí, justamente, y ese es el problema. Entonces, no se trata de seguir las interpretaciones subjetivas. En ese caso no hay obligación de obedecer cuando se aparta, porque yo hago voto de obediencia según, por ejemplo, nuestra fórmula de votos es según las constituciones. A mí me parece, sí. ¿sabes qué, padre? Que no estoy de acuerdo, que la obediencia, o sea, son obediencias diferentes. La obediencia religiosa del súbdito, del hermano, hacia el superior es diferente a la del clero. Y que parece que... eso está claro, porque no... O sea, que el obispo, por más que pues tenga... El religioso es según una regla determinada.
pero que también la obligación de obediencia es diferente. Aunque el obispo tenga el orden, los sacerdotes que están o sea, bajo su cuidado, y los laicos y los religiosos no le deben la misma obediencia que el hermano hacia el superior religioso. Y bueno, le deben más. No, me parece que no, padre. Me parece que no. Que por el voto y precisamente porque el religioso hace voto de obediencia que implica un consejo que es mucho más exigente. Me parece que ahí está el problema de lo que no podemos ahora entendernos. Que usted está haciendo una analogía con las dos y que son esencialmente diferentes. Bueno, la obediencia es una virtud que abarca todos los aspectos de la relación de la vida social. O sea, al obispo se le obedece con la misma virtud de la obediencia, ¿no? Sí, pero él sí me parece que es una obediencia más en ese ámbito de... que a lo mejor puede ser por el pasa lo mismo con el voto de pobreza. El obispo es cabeza espiritual. Si no, ¿qué es? No es un funcionario. Sí, pero si el obispo manda algo contrario a las constituciones... bueno, lógico. ¿Qué se hace? Y si el obispo si manda algo contrario a las constituciones. Claro. Si manda algo contrario a las constituciones, se recurre al superior del obispo, que es el Papa, ¿no? Si fueran iguales, no habría distinción también entre congregación de derecho diocesano y derecho pontificio, No, pero además me parece que más allá de eso, que son obediencias diferentes y que se manifiestan en formas diferentes como que es mucho más práctica. Es más detallada la obediencia religiosa, es evidente, porque la regla es más determinada que el derecho universal que rige toda la Iglesia. Eso está clarísimo. Pero no quiere decir que la obediencia del obispo es menos espiritual. ¿Cómo va a ser menos espiritual si el obispo representa a Cristo? No, pero no decimos eso. Pero no, yo no sé, tendría que estudiar más el tema, pero me parece que... Y sí, es un tema muy importante. Sí, que es esencialmente diferente, o sea, que precisamente es lo que hace que el religioso sea religioso y que, por ejemplo, un sacerdote del clero sea sacerdote del clero en la relación con su obispo, me refiero, la relación del obispo con el sacerdote del clero y la relación de, por ejemplo, el fraile con su superior. Sí, es distinta, claro. Y que se manifiesta en lo concreto diferente que al... Por supuesto que se manifiesta en lo concreto, porque el sacerdote diocesano o el laico, que también tiene que obedecer al obispo, lo obedece de una manera muy diferente. A como un religioso obedece a su superior en la vida de todos los días, cuando toca la campana, cuando va a cambiar el horario, cuando va a hacer una cosa, cuando va a hacer la otra. Está claro que la materia de la obediencia se extiende mucho más allá en los religiosos que en otras personas. Por eso hacen voto de algo a lo cual no están obligados los demás. Y que en esa extensión, perfecto, bien, y que en esa extensión es donde entran también las cosas más pequeñas de la vida comunitaria. Por supuesto. Pero eso no quiere decir que los consejos se conviertan en preceptos. Porque los consejos son libres por naturaleza. Entonces, si el religioso tiene al superior por padre espiritual, en cuanto es padre espiritual, recibe los consejos de él y está muy bien. Y una comunidad ordenada idealmente requiere esto. Pero eso no significa que los consejos se transformen en preceptos. Cuando se confunde esto, toda la vida religiosa se corrompe. Porque este es el camino por el cual entran las malas ideas que están en los superiores y se transfieren a los súbditos. Pensemos en los jesuitas, en los salesianos, en tantas órdenes que entraron, incluso en los benedictinos, que tienen la regla de San Benito. ¿En cuántos monasterios ha habido tanta decadencia? ¿Y por qué entró? Por esto. Y porque los súbditos no tienen la fuerza para no seguir los consejos que son malos de los superiores. Así se van corrompiendo las comunidades.
si eso vale respecto de los sacerdotes y de los obispos, vale también respecto de los religiosos. El obispo, eso es indudable, y el sacerdote en lo espiritual tiene más autoridad que el superior religioso, porque la tiene en virtud de la incorporación a Cristo en su persona, ¿no? Padre, pero Rollo Marín incluso trata el tema, por ejemplo, de un hermano, de un religioso que tenga que obedecer, o sea, ¿a quién tiene que seguir si el director espiritual le aconseja algo y el superior otra cosa? Bueno, si el superior le da una orden legítima, tiene que obedecer al superior, eso no es ningún motivo de duda. No, pero ahí el caso, en caso de consejo. En caso de ser consejo Rollo Marín es sobre una misma Y si es consejo de ambos, sigue al que le dicta su conciencia, porque es consejo. Su conciencia y su buena voluntad, ¿no? Porque uno puede saber que seguir el consejo es mejor, pero no tener fuerza para seguirlo, no tener voluntad de seguirlo. Si Cristo mismo nos dio consejos y no todos preceptos, ¿por qué los superiores van a tener que dar todos preceptos y no consejos? Puede que el Espíritu Santo sí se manifieste a través de los consejos del superior. Por supuesto que se manifiesta cuando corresponden a los consejos evangélicos, cuando son como una aplicación práctica de los consejos evangélicos. Que toda la vida de la Iglesia bien ordenada debe proceder de esta manera. Cuando el Concilio Vaticano II habla en perfecta caridad y de la relación entre los superiores y los súbditos, habla de esta manera. O sea, como que el precepto debe ser algo excepcional, porque, bueno, no se logra un acuerdo, etcétera, pero la vida cotidiana debe proceder sobre la base de la amigabilidad que es propia de los consejos. Santo Tomás dice, los consejos son recomendaciones que un amigo da a un amigo, ¿no? Claro, hay amigo y amigo. Si el consejo te lo da Cristo, es una cosa, si te lo da tu compañero de escuela, es otra cosa, ¿no? Pero los consejos siguen siendo consejos. Si se transforman los consejos todos en preceptos, se rompe la amistad en la vida religiosa y en cualquier tipo de vida. Porque los consejos son proporcionados a la amistad, que es algo superior a la relación natural entre el súbdito y el superior. El superior como aquel que ordena, ¿no? No sé, es un tema, me parece que es muy, muy importante, porque va la esencia de la vida religiosa y también de la eficacia que tiene esta vida religiosa en las circunstancias nuevas, ¿no? No, podemos hacer podemos interesar el tema, claro, y hacemos un debate así de a mí me parece que justo ahora yo tuve que preparar una ponencia el año pasado sobre el superior en el código, pero lo que, por supuesto, en la ponencia 20 minutos no daba para más, pero lo que sí me di cuenta es que no es tan lineal la figura del superior en la historia de la Iglesia. O sea, tan lineal en cuanto a la concepción, y que ha tenido, y bueno, por eso es legítimo, sí. Y que ha tenido como según los tiempos, las órdenes, o sea, y las circunstancias históricas en que fueron surgiendo las órdenes, iban tomando también la relación del superior como ese matiz, ¿no? Y o sea, me parece eso, pero sí me parece que es esencial que se estudie bien, y que, porque si bien es verdad que, por ejemplo, nosotros lo tenemos incluso que casi nunca ni la madre misma da, por ejemplo, por obediencia hay que hacer tal cosa, o sea, darlo así
Sin embargo, entra, si se considera una falta de obediencia, si el superior manda algo, aunque sea de consejo, en el orden práctico o en el orden... Y sí, pero hay que tener cuidado con eso, porque si no, poco a poco se restringe la libertad, y esa restricción de la libertad implica que no se pueda progresar espiritualmente, lo cual requiere actos libres. O sea, hay que tener cuidado de que no se dé formalmente una orden, pero se dé un consejo como si fuera una orden. Eso, a mi modo de ver, es muy importante, porque de esa manera sutilmente se va deformando toda la vida religiosa. O sea, que el súbdito no se sienta... Hay un milímetro. Que a veces, entre la libertad y el propio juicio, hay un milímetro. Y la obediencia supone renuncia. Sí, pero cuando renuncia al propio juicio en el orden práctico. O sea, tenemos que hacer tal apostolado. A mí me parece que habría que hacerlo de esta manera, pero no, como el superior dice que hay que hacerlo de otra manera, o sea, que hay que ir a no sé dónde, que está a 3 horas de camino, bueno, vamos ahí. Eso quiere decir. No quiere decir que a mí me parece que los consejos son distintos de los preceptos, y como el superior dice que son iguales, voy a seguir el juicio del superior. No es eso. Claro, ahí O sea, no es, en primer lugar, no es para las verdades especulativas. Claro, exacto, No es para las verdades especulativas, es para las verdades prácticas. Esto de color negro y es verde, sigue siendo San verde. Ignacio lo dice, bueno, que creer que lo que yo veo negro o lo que yo veo blanco es negro, si la iglesia jerárquica, dice jerárquica, así lo determina. ¿Quién es la iglesia jerárquica? La iglesia jerárquica es el Papa y los obispos. San Ignacio dice la iglesia jerárquica, así lo determina. O sea, ¿a qué se está refiriendo San Ignacio? Bueno, ahí claramente se está refiriendo a los dogmas de la fe. Entonces, si a mí me parece que el infierno no existe, pero el Papa dice y los concilios dicen que el infierno existe, es como le parece al Papa y a los concilios, no como me parece a mí. Eso es la iglesia jerárquica. Ahora, por supuesto que en San Ignacio y en la tradición religiosa existe también una sumisión del juicio, pero la sumisión del juicio por naturaleza corresponde a la práctica. Sí. Porque el juicio especulativo está o en manos de la razón, entonces se trata de una evidencia que no puede ser impuesta por otro. O sea, nadie me puede mandar por obediencia que acepte el principio de no contradicción. Sí. O lo veo o no lo veo. No, eso sí. Y por lo que se refiere a las verdades de fe, bueno, para eso está la iglesia jerárquica. Si la iglesia jerárquica así la determina, quiere decir que ella con autoridad dice que en la Sagrada Escritura está revelado que la Virgen fue asumida en cuerpo y alma al cielo. Entonces yo tengo que creer eso, aunque a mí me parezca otra cosa. Ahí se trata de la sumisión del juicio, pero no quiere decir que eso se aplique a todos los detalles de la vida, ¿no? Que si yo tengo que ir a Buenos Aires a las 3 de la mañana y eso es peligroso, bueno, no tengo que ir. Sí, a lo mejor tengo que ir. La vida religiosa implica que tengo que aceptar el juicio práctico del superior, incluso hasta me tengo que inclinar efectivamente a que ir a Buenos Aires a las 3 de la mañana sea algo bueno. Me parezca bien. Pero eso es otra cosa, porque si no, la eficacia del apostolado, por ejemplo, no puede darse. Si cada uno hace lo que le parece, no hay una actividad coordinada. Y lo mismo proporcionadamente, aunque de una manera más espiritual, se da en la vida comunitaria en los aspectos más propiamente religiosos, ¿no? O sea, cómo ordenar el día, cómo desarrollar las distintas actividades.
Pero eso no alcanza lo más interior de mi relación con Dios, porque perfectamente puede darse, y muchas veces se da, que el súbdito esté más adelantado espiritualmente que el superior. Entonces, si hiciera caso en todo al superior, tendría un daño espiritual. Eso se da permanentemente. Se ve en la historia de los santos. ¿Cuántos santos no eran los superiores, eran los súbditos? Pero ¿por qué el obedecerles hacía daño espiritual? Y porque Por si... ejemplo, en Santa Teresita y su superior, ¿no? No, porque muchas veces los súbditos adquieren una especie de pereza espiritual refugiándose en la mente del superior, en vez de abrirse cada vez más a la acción del Espíritu Santo que los lleva a nuevos progresos. Entonces ellos por comodidad se refugian infantilmente en la mente del superior. Eso está mal. Eso impide el progreso espiritual. Progreso espiritual significa una conciencia cada vez más intensa, una inteligencia cada vez más profunda, una moción por parte del Espíritu Santo cada vez más constante, y una docilidad cada vez más libre al Espíritu Santo. O sea, el superior está al servicio del Espíritu Santo, no el Espíritu Santo al servicio del superior. Superior legítimamente da consejos cuando sigue al Espíritu Santo. Y entonces, cuando permite que todos los súbditos coordinadamente sigan al Espíritu Santo en su vida personal. De cualquier modo, la perfección siempre está más allá del estado de vida, no solo ya digamos de una determinada ordenación de la vida religiosa, incluso del estado de vida, ¿no? Va más allá de ser obispo, sacerdote, monja, casado, lo que fuere. Eso, la santidad está mucho más allá de eso. Entonces no puede ser regulada con los instrumentos con los cuales se regula la vida social de los cristianos. Esa regulación está al servicio de la perfección espiritual. Como dice el código, ¿no? Que el último criterio es siempre la salud de las almas, ¿no? Y de acuerdo con eso hay que interpretar todas las leyes, porque si no pierden el sentido todas las leyes. Bueno, y la salud de las almas, ¿en qué consiste? En la perfección espiritual, que es vida de plena libertad en el Espíritu Santo. Y ahora, cuando es vida de plena libertad, se obedecen todas las leyes, por supuesto. Las leyes que son leyes. Porque se sabe cada vez más que son leyes y que no son leyes. No, sí, no se preocupen, sí. No soy ningún subversivo. Sí. Pero por ejemplo, en el superior, cuando digamos algo, o sea, que puede estar a regir y debe, recién como decía la hermana Angelina, o sea, debe hacer que se cumpla esa regla, ¿no? Sí. Y por eso es que aconseja, o en unos momentos, bueno, mandar en virtud de la obediencia, que no hemos llegado. Pero quiere decir, o sea, cuando el superior, o sea, ¿cómo se toma? Cuando el superior tiene que formar, o sea, porque estamos, o sea, esto y tiene que seguir lo que dice San Agustín y lo que dice Santo Tomás, o sea que no tiene que llegar a tantos detalles que la vida se haga insoportable. Ahí está la prima secunda. Cuestión 106 de la prima secunda, y ahí está. Tráemelo. Dice que
De esa manera la vida de los cristianos se vuelve peor que la de los judíos. Cuestión para... Pero eso también, por ejemplo, yo creo que 106 de la prima secunda. en la vida monástica, ¿no? En sus orígenes, o sea, también llevaba un poco el hecho, o sea, no sé, me suena por ahí a veces. Pero hay que tener conciencia de las circunstancias diferentes. La vida monástica comenzó con personas Eran bárbaras. Analfabetas en Egipto, que estaban en el medio del desierto, en una situación totalmente diferente de la nuestra. Ni siquiera iban a misa todos los días, no tenían misa, no tenían liturgia organizada. Yo lo que digo, o sea, a veces no puede permitir eso un poco de que, digamos, ciertas cosas al tomarse tanto, o sea, como consejo, digamos, y no tanto como que debemos obedecer, que permita, digamos, a que se empiecen a deformar, o sea, ciertos vicios nuestros. Si un superior, o sea, aconseja que haga algo, porque es para nuestro bien espiritual, por ejemplo. Sí. Y uno, bueno, sí, es un consejo, el superior no te lo está mandando, o sea, está la libertad y la obediencia inteligente, ¿no? Pero a veces el hecho, muchas veces de qué razón o no cumplirlo, o sea, puede ir también, me parece, ¿no? Ir deformando, ir enquistando vicios que quizás son muy sutiles, eso el orgullo, la soberbia, la envidia, y que eso, o sea, para que... Sí, pero hay que tener mucha moderación con eso, claro. porque recuerdo también, lo que en uno es soberbia, en otro no es. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque no se puede juzgar a las personas por la apariencia de la conducta externa. Salvo cuando es evidente, ¿no? Si es un obispo adúltero, bueno, es evidente que es adúltero, pero eso es otra cosa. Aquí se trata de los detalles de la vida que dependen de la disposición subjetiva que no se manifiesta totalmente en lo externo. Entonces, lo que para una persona es movimiento de soberbia, para la otra no lo es. Hay que tener mucho cuidado en eso. A ver. Por eso ahí no es la formación no es general. No, pero es la cuestión 106 de la prima secunda. Yo también pedía Está aquí. en la regla de San Luis, o sea, es lo que se debe lograr, lo que el discípulo, o sea, llegue a la humildad, o sea, ahí está la perfección. Y de Es la hecho, segunda o sea, secunda. No, la y humildad de la prima el secunda. cuarto, digamos, cuidado, Esto es la segunda secunda. que sea un detrimento O sea, un tomo anterior. de mi persona. Cuando habla de la ley. ¿Cómo? Que yo me estaba recordando, o sea, con la regla de San Benito, ¿no? Que pone mucho que donde está la perfección, ¿no? Es en la humildad, ¿no? Que es donde se reúnen, ¿no? Como todas las virtudes. Sí. Y precisamente yo me acordaba que en el cuarto grado de la humildad dice, o sea, obedecer aunque sea en detrimento de mi persona. Y así, o sea, como que va más allá, o sea, la obediencia, ¿no? Como que, o sea, no solamente obedecer lo que es de ley, mandado por precepto, sino obedecer aquello que me es dicho por consejo, porque en eso está la voz digamos, de Dios, ¿no? Supuestamente, o sea, en el superior se me representa, o sea, es Jesucristo quien está mandando. Yo a veces recuerdo que los ejemplos de eso, pero Jesucristo esos manda de ponían, muchas el superior maneras. lo mandaba a regar una planta y por no sé cuánto, después, por ejemplo, brotó, ¿no? Y bueno, era no sé, o sea, Sí, sí. Me parece diciendo lo mismo en aspectos distintos. Claro, me parece, no sé, o por ahí, claro, no entiendo. Si alguien regala planta seca. ¿Está bien, padre? ¿Ese? Sí. Ley nueva. Cuando trata del ¿de qué rey? De la ley evangélica considerada en sí misma. Dice, dos cosas pertenecen a la ley del Evangelio. Una principalmente, que es la misma gracia del Espíritu Santo.
interiormente dada. Y en cuanto a esto, la ley nueva justifica, por lo cual, dice San Agustín, allí, es decir, en el Antiguo Testamento, la ley se consiguió exteriormente para aterrar a los injustos. Aquí, en el Nuevo Testamento, ha sido dada interiormente para justificarnos. La otra pertenece a la ley del Evangelio secundariamente y comprende las enseñanzas de la fe y los preceptos que ordenan el afecto del hombre y los actos humanos. Y en cuanto a esto, la ley nueva no justifica, según lo que dice el apóstol. La letra mata, mas el espíritu vivifica. Y San Agustín expone que por la letra se entiende cualquier escritura existente fuera de los hombres, aun los preceptos morales, cuales se contienen en el Evangelio. Por lo cual aún la letra del Evangelio mataría si no se la uniese interiormente a la gracia de la fe que sana. Esto es el principio y fundamento, es decir, que el Evangelio es la gracia, principalmente. Si el Evangelio es la gracia, mucho más la regla religiosa es la gracia, porque es mucho más secundaria respecto del Evangelio que la letra del Evangelio mismo. O sea, tanto es la gracia el Evangelio que si uno cumple la letra del Evangelio sin la gracia se vuelve peor que antes. Eso es lo que está diciendo San Pablo. Como el Antiguo Testamento. Uno cumplía el Antiguo Testamento y se volvía peor que antes. Se volvía más malo, lo dice San Pablo. Bueno, dice San Agustín y Santo Tomás, si uno cumple el Nuevo Testamento como si fuera el Antiguo Testamento, se vuelve más malo. Bueno, eso no es que no pasó, pasó. Y la historia de la decadencia de la cristiandad es esta historia. Y no pasa simplemente por cumplir la letra del Evangelio, que muchas veces no se conocía porque no leían el Evangelio, sino que pasa por cumplir muchas otras leyes, incluyendo las de la vida religiosa, de esta manera. O sea, como si fuera la letra de la ley. Esa no es la manera de cumplirla. La manera de cumplirla es cómo se cumple el Evangelio, es decir, por el impulso de la gracia, que es ley de libertad. Por eso no se pueden reducir todas las recomendaciones que se dan en la vida religiosa a preceptos, porque de esa manera se retrotraería la situación a la del Antiguo Testamento. Después, explica la diferencia entre la ley nueva y la ley antigua. Si la ley nueva es más onerosa que la ley antigua. Debe decirse que acerca de las obras de la virtud, objeto de los preceptos de la ley, pueden considerarse dos clases de dificultades. Una por parte de las obras exteriores, que de sí mismas tienen ciertas dificultades y gravedad. Y en cuanto a esto, la ley antigua es mucho más onerosa que la nueva. Porque la ley antigua obligaba a mayor número de actos exteriores en las múltiples ceremonias que la ley nueva, la que fuera de los preceptos de la ley natural, añadió muy pocos en la doctrina de Cristo y de los apóstoles, si bien algunos hayan sido añadidos después por institución de los santos padres, en los cuales dice también San Agustín que debe observarse la moderación, a fin de que la vida de los fieles no se haga onerosa. Pues habla contestando a preguntas de Genaro, de algunos que en nuestra misma religión, que Dios en su misericordia quiso que fuese libre, en muy contadas y notorias prácticas sacramentales, la abruman con cargas serviles, hasta el punto de que sea más tolerable la condición de los judíos, que se hayan sometidos a las cargas legales, mas no a las presunciones humanas.
Estas son palabras de San Agustín retomadas por Santo Tomás. O sea, en la ley nueva tiene que haber mucha moderación en los preceptos. Porque si Cristo redujo los preceptos de la ley antigua a la nueva, nosotros no podemos recorrer el camino contrario y comenzar a aumentarlos por vía de análisis y de detalle. Porque así la vida de los cristianos se vuelve peor que la de los judíos, que era una vida servil. ¿Qué es lo propio de la vida de Cristo? Que es una vida de libertad. Cristo trata a los discípulos como amigos. Y si son amigos, son libremente amigos. Los amigos obligatorios no existen. Entonces no son amigos, son súbditos. Pues, el superior en la vida religiosa cristiana es amigo, principalmente. Después, cuando el súbdito es rebelde, es superior también en el orden natural, incluso conminando penas y notificando y todo lo demás, pero normalmente no puede ser así. Y la renovación auténtica de la vida religiosa que quería traer el Concilio Vaticano II era esta, porque se había llegado a un exceso de legalismo que era nocivo. Entonces, ahora para renovar la vida religiosa no podemos caer en el exceso de legalismo. Ahora, lo que sucedió es una liberación totalmente fuera de... Pero esa liberación no vino por el hecho de que la gente era rebelde, vino por las malas ideas, que es lo que dice el Papa acá. Porque se metió la filosofía existencialista, porque se metió la mala teología, etcétera, etcétera. Bueno, no sé si entiendo. ¿Me entienden? Sí, al superior hay que obedecerle. De corazón. Pero hay que obedecerle. No quiere decir que todo lo que se le ocurre al superior es materia de obediencia. No es así. Porque eso es una trampa que hace que después no se siga realmente el camino que lleva a la perfección espiritual, que puede pasar por otro lado que no es el superior. Puedes pasar por lo que Dios te inspira en un libro, o lo que te dice el sacerdote, lo que te dice el obispo, sobre todo cuando es un buen obispo, ¿no? Porque con el obispo pasa lo mismo. Oye, esto es mucho más grave con el obispo que con el superior religioso, que es superior en un aspecto restringido. El obispo es superior en todo, es superior de toda la comunidad. Si es en virtud del sacramento del orden, representando a Cristo, cabeza de la Iglesia, entonces ¿qué es más superior que eso? No puede haber una duplicidad. Si al superior le obedezco como a Cristo, pero al obispo no. No es así. Y eso pasa cuando se confunde la naturaleza de la obediencia. Claro, la única diferencia es que yo he hecho voto de obedecerle a mi superior y no he hecho voto de obedecerle al obispo. Al obispo, en virtud del voto, le tenés que obedecer más todavía. Claro. Porque al obispo hay que obedecerle igual, aunque no hagas voto. O si haces voto, con más razón. Claro. Como los que hacen voto de obedecerle al Papa. Bueno, igual hay que obedecerle al Papa, pero por una razón... Por una razón ulterior y más espiritual tienen que obedecerle al Papa. Por supuesto que como se trata de la ley nueva, es esta virtud de la obediencia, que es espiritual y sobrenatural, inclina a seguir también los consejos en cuanto provienen de la vida de la gracia, por supuesto, pero siguen siendo consejos.
sea, si Cristo da consejos, el superior no puede pretender obediencia absoluta, o sea, más que Cristo. No es así. Bueno, yo creo que... ¿Qué hora es? Tenemos que tener la misa para eso. Ah, es verdad, sí. Bueno, ya estudiarán ustedes, discutirán. Después le invitamos, padre, para proseguir en la disputa. Es un tema interesante, difícil. sí, padre. Es importante, es muy importante esto.